Hola, yo soy Alex. En esta oportunidad vamos a resolver un problema que corresponde al balance sólido-agua de un circuito cerrado indirecto o un circuito cerrado inverso. Bueno, pues veamos el problema y este dice de la siguiente manera. Para el circuito cerrado indirecto de molienda-ciclonaje que se muestra en la figura de un mineral de densidad relativa 2.7, calcular, inciso A, la carga circulante de todo el circuito. Inciso B, el caudal Q1 que se debe añadir al circuito. Claramente podemos notar acá la corriente, ¿no?, de agua fresca Q1 que se estaría agregando para poder diluir la descarga de este molino y también para poder preparar la pulpa con la alimentación de 500 toneladas por día de mena húmeda, ¿no?, con un 5% de humedad. Me están pidiendo el porcentaje de sólidos en peso de la pulpa que se alimenta a la etapa de ciclonaje. Claramente podemos darnos cuenta de que se trata de esta corriente, ¿no?, de la corriente que alimentaría la primera batería de ciclones. ¿Cuál es el porcentaje de sólidos en peso de esta corriente? Obviamente esto es lógico porque la corriente que alimenta la segunda batería de ciclones ya tiene su porcentaje de sólidos en peso especificado en esta parte de acá, 28%. Así que nos estarían pidiendo calcular el porcentaje de sólidos en peso de esta corriente, ¿no? Me piden elaborar el balance sólido-agua del circuito. Eso quiere decir especificar el tonelaje tanto de líquido como de sólidos, así como el flujo volumétrico de líquido y de sólidos de cada corriente. Me piden también calcular el número de ciclones que se utilizan en la primera batería. Si la presión de cada ciclón va a ser de 12 psi y el tamaño va a ser de 10 pulgadas, ¿no?, el diámetro de cada ciclón. Por otro lado, me piden calcular la presión de la alimentación a la segunda batería de ciclones, considerando que tienen el mismo tamaño, ¿no?, que los ciclones de la primera batería. Es decir, de que los ciclones de ambas baterías van a tener un diámetro de 10 pulgadas. Así que en ese marco, lo importante ahorita es poder identificar el tipo de circuito. De repente, en este circuito, la novedad es que vamos a tener una operación de clasificación en dos baterías diferentes, ¿no?, tal como se puede observar ahí en la presentación. Sin embargo, podemos nosotros asumir que toda esta zona, ¿no?, que se encuentra en el círculo rojo, para nosotros va a representar un solo ciclón, o en todo caso, una sola unidad de clasificación, ¿no?, independientemente de que tenga acá dos baterías, porque al final vamos a tener un solo underflow total y un solo overflow. Así que, para simplificar el cálculo, podríamos asumir de que en acá vamos a tener en general, ¿no?, una operación de clasificación en su conjunto. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es saber interpretar los datos con los que contamos para poder de repente manejar las ecuaciones más adecuadas y resolver el problema. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es interpretar los datos, ¿no es cierto? Claramente tenemos acá bastantes valores porcentuales donde no deben confundirse los porcentajes de sólidos en peso, ¿no?, que se están sombreando con los recuadros azules. Nos indican el porcentaje de sólidos en peso de las corrientes de pulpa que se detallan. Por ejemplo, el overflow total estaría descargando una pulpa con 25% de sólidos en peso. El overflow de la primera batería descarga pulpa con 28% de sólidos en peso. Y el molino, que estaría operando a 65% de sólidos en peso. Valga la aclaración de que esta corriente de underflow que está ingresando, ¿no?, a esta unidad de conminución, también tiene este mismo porcentaje de sólidos en peso, porque en acá no hay ninguna corriente ni de sólidos ni de líquido que estaría interfiriendo. Por tanto, esta corriente de underflow total y esta corriente de descarga del molino, ¿no?, tienen el mismo porcentaje de sólidos en peso, que bueno, pues es 65. Ahora hay que interpretar el resto de los valores porcentuales. Habíamos indicado de que no podemos confundir los porcentajes de sólidos en peso con estos porcentajes que se pintan en los recuadros rojos, que corresponden ya a resultados del análisis granulométrico de las corrientes descritas. Claramente podemos notar ahí que tenemos, por ejemplo, de que el overflow total estaría descargando partículas con 88% a menos 65 mallas Taylor. ¿Qué quiere decir eso? De que las partículas de esta corriente del overflow, bueno, pues tienen esta proporción porcentual en peso, o sea, 88% de estas partículas tienen un tamaño menor al tamaño referencial o relacionado con este número de malla, que es pues 65. De la misma manera, seguramente han tomado alguna muestra, ¿no?, del overflow, han tomado una muestra del underflow total, una muestra de la descarga de este molino de bolas y una
muestra de los sólidos de la alimentación fresca al circuito. Y en base a los datos de la tamización, que seguramente han hecho, han determinado de que son estos los porcentajes, ¿no?, de las partículas secas, obviamente, que tienen un tamaño menor a 65 mallas Tyler. No hay que confundir, ¿no? Estos valores se determinan de la tamización. Obviamente, si yo quiero tomar una muestra, lo que tengo que hacer es, bueno, pues tomar una muestra de pulpa. Luego hay que filtrar esa muestra, luego hay que secar las partículas y después someterlas a una operación de tamización. Es una de las operaciones más frecuentes que uno puede hacer en un laboratorio metalúrgico. En ese marco vamos a tener estos datos del análisis granulométrico y normalmente esto se hace para determinar la denominada razón de recirculación. Ustedes recordarán de que por definición razón de recirculación, ¿no?, que hemos denotado con la letra C mayúscula, va a ser la relación del flujo que retornaría al molino, en este caso el underflow S, entre el flujo másico de sólidos secos que ingresarían al circuito. Sin embargo, en la práctica es muy complicado poder medir tanto S como F. No es muy frecuente medir flujos másicos de un circuito. Sin embargo, hay otra forma de poder calcular esta razón de recirculación en base a los resultados de la tamización. En ese contexto vamos a ver cómo nosotros podemos calcular esta razón de recirculación para un circuito cerrado inverso. Valga la aclaración de que para este tipo de circuitos, ¿no?, reitero, para un circuito cerrado inverso o indirecto, la razón de recirculación es igual a la carga circulante, ¿no? Son exactamente iguales, hablando en términos numéricos, y también valga la aclaración de que en un circuito cerrado directo, ¿no?, como hemos visto ya en videos pasados, esto no es así. La carga circulante había sido igual a la razón de recirculación más 1, ¿no? Entonces hay que saber, como les digo, identificar siempre el tipo de circuito para manejar este tipo de ecuaciones de forma apropiada. Entonces, en ese contexto, ahora vamos a ver, miren, de que la razón de recirculación C se calcula con esta expresión, que se deduce de un balance de masas, o para nosotros va a representar la fracción en peso de las partículas con un tamaño menor a un tamaño referencial en el overflow. F, de la misma manera, va a representar una fracción de sólidos o de partículas cuyo tamaño es menor a un tamaño referencial D, pero en la alimentación fresca al circuito. D y S van a representar las fracciones de partículas cuyo tamaño son menores a un tamaño referencial D, pero de la descarga del molino y, bueno, pues de la corriente del underflow, ¿no?, respectivamente. Esto es muy importante porque como ya contamos con estos resultados de la tamización que podemos ver acá, miren, por ejemplo, para el caso del overflow sería 88%, pero como estamos hablando en términos fraccionarios, vamos a decir que la fracción de partículas con un tamaño menor a un tamaño referencial, que en este caso es 65 mallas Tyler, es de 0.88. Lo mismo para el caso del underflow total, ¿no? Esa fracción va a ser de 0.27, esa fracción D minúscula va a ser igual a 0.60 y esa fracción F minúscula va a ser igual a 0.20 para la alimentación fresca. Ya contamos con todos estos valores que, reitero, se sacan de la atomización. Normalmente lo que se hace en la práctica es, bueno, hacer esto para varios tamaños y tomar el promedio, pero en este caso particular solamente nos están dando esta información, así que nos vamos a limitar a calcular la razón de recirculación con estos datos, ¿no? Entonces, reemplazando en esta ecuación, vamos a encontrar de que la razón de recirculación de este circuito es 2.06. Pero sabiendo de que este es un circuito cerrado indirecto, se cumple que tanto la razón de recirculación C como la carga circulante son iguales. Así que ambos tienen el valor de 2.06, ¿no? En otras palabras, están alimentando un total de 2.06 toneladas al circuito por cada tonelada de mena fresca que ingresa a dicho circuito. Ya con esto hemos calculado la carga circulante, ya hemos respondido al inciso A. Muchas veces uno puede pensar, pero como uno se da cuenta de qué ecuaciones manejar, los datos hablan. Mucho va a depender de la información que nos estén dando en un determinado problema para poder utilizar esa información, esos datos, para poder encontrar, bueno, pues lo que nos piden. En ese contexto, como nos estaban dando datos de análisis granulométrico, era lógico pensar de que era mucho más simple utilizar esta expresión que la relación que, bueno, pues enlaza los flujos másicos del retorno y de la alimentación fresca con la razón de recirculación, ¿no? Entonces es la información la que decide cuál es el camino, cuál es el método de resolución.
Ahora, para el inciso B, se pide calcular el caudal de agua fresca que se añade al circuito, no el caudal de agua Q sub 1, y para esto vamos a recurrir a un balance de caudales, no tal como hemos aprendido ya en presentaciones anteriores. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Miren, de que el caudal de agua que se encuentra con esta corriente de pulpa que alimenta la primera batería de ciclones va a ser igual a la cantidad de agua que proviene del molino de bolas más el caudal de agua fresca Q sub 1 y más el caudal de agua que proviene de la humedad. Muchas veces tenemos la costumbre de no tomar en cuenta el agua que proviene de la humedad, pero en acá hay un cierto caudal de agua que ya proviene, ¿no?, acompañando a las partículas de mena húmeda. Por tal razón es importante considerar esta corriente también de agua que, bueno, pues proviene de la alimentación fresca. En ese contexto vamos a tener el siguiente balance, ¿no?, que se, bueno, pues aprecia en esta zona de acá. Q sub 1 más el caudal de agua de la humedad más el caudal de agua del underflow S va a ser igual al caudal de agua de F sub C, de la alimentación a la etapa de clasificación en ciclones, ¿no? Entonces, de acá lo que vamos a hacer es despejar Q sub 1. Ya tenemos una expresión, ¿no?, una primera ecuación para poder determinar esta cantidad, ¿no?, este caudal. Para ello vamos a requerir del caudal de agua de la alimentación a la batería de ciclones 1, de la humedad y del underflow. Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular el caudal de agua de la humedad, ¿no?, porque ya contamos con el tonelaje total de mena húmeda, 500 toneladas por día. Para nosotros esto va a representar el 100% y la pregunta es ¿cuánto es el 5% de 500? Así que con esto ya logramos nosotros determinar el tonelaje de agua que acompaña a las partículas de mena húmeda, y aprovechando la propiedad de la densidad que me dice que yo tengo 1 metro cúbico de agua por cada tonelada de agua, tonelada con tonelada se me va a simplificar y voy a tener metros cúbicos por día. Y voy a tener consecuentemente un caudal de agua que proviene de la humedad de 25 metros cúbicos por día. Ahora hay que ver cómo determinar el caudal de agua del underflow y el caudal de agua de la alimentación a la batería de ciclones. Para ello vamos a recurrir, ¿no?, al balance estacionario. Ustedes recordarán de que en acá está ingresando una cantidad de partículas secas. Bueno, en realidad las partículas son húmedas, pero hay un tonelaje, ¿no?, de, bueno, pues sólidos secos que estarían ingresando al circuito. En el estado estacionario lo que nosotros consideramos es, bueno, que la entrada es igual a la salida. En otras palabras, como solo tenemos una corriente de entrada de sólidos y tenemos una sola corriente de sólidos de salida, vamos a entonces considerar de que los sólidos que ingresarían, lógicamente sólidos secos, van a ser iguales a los sólidos que saldrían por el overflow. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular precisamente eso. En otras palabras, el flujo másico de sólidos F de la alimentación fresca al circuito va a ser igual al flujo másico de sólidos O, que correspondería al flujo másico de sólidos del overflow. Esto va a ser el 95% de las 500 toneladas por día de mena húmeda que se alimentan al circuito. 500 por 95 entre 100 me va a dar el tonelaje en toneladas por día de sólidos secos que salen por el overflow. Ahora, ¿por qué hemos hecho este cálculo? Ya contamos con la razón de recirculación, que para nosotros va a ser la relación de S y F, ¿no es cierto? Entonces, como ya contamos con C, y además ahora sabemos de que el flujo másico de sólidos secos que ingresan al circuito es de 475, ya podría yo conocer el valor del underflow S. Lo que tendría que hacer es únicamente despejar S, y bueno, pues 2.06 por 475 va a ser 978.5 toneladas por día. Este es el tonelaje de sólidos que sale en la descarga del underflow total, ¿no? Vale decir, en esta corriente de aquí, en esta, ¿no? 978.5, ¿no? Entonces, ese sería el tonelaje de sólidos que estarían saliendo por esa corriente. Ahora, si yo sumo el overflow más el underflow, recuerden que el overflow para nosotros va a ser también 475, aquí está, ¿no?, del balance estacionario, más el underflow, que va a ser 978.5, ¿no? Voy a tener el flujo másico de sólidos que se alimentarían a la primera batería de ciclones, 1453.5 toneladas por día, ¿no? ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora yo ya podría conocer con mucha facilidad dos caudales, el caudal de agua de la underflow y el caudal de agua del overflow, porque ya cuento con los porcentajes de sólidos en pesos en ambas corrientes. Por ejemplo,
Acá me están indicando de que el overflow está descargando una pulpa con 25% de sólidos en peso. Y lógicamente acá el underflow total, que es la mezcla de estos dos underflows, bueno, básicamente van a tener un porcentaje de sólidos en peso de 65, que es el mismo del molino y que es el mismo de la descarga, por si acaso. Así que ya contaríamos también con ese valor, entonces ya calcular estos caudales de agua no representa un problema, porque 978.5 toneladas por día de sólidos, ¿no? Para la descarga en el underflow van a representar 65%, 65 partes másicas de sólidos, que van a estar en relación con 100 menos 65 partes másicas de agua. Si 65% es el porcentaje de sólidos, el porcentaje restante 100 menos 65 lógicamente representaría el porcentaje de agua, ¿no es cierto? Entonces, partes másicas de sólidos con partes másicas de sólidos se me van a simplificar y van a quedarme en el numerador partes másicas de agua. En otras palabras, el cálculo del corchete para mí representaría el tonelaje de agua, ¿no? De dicha corriente. Ahora, yo sé que un metro cúbico de agua está en relación con una tonelada de agua, tonelada con tonelada se me simplifica y voy a tener metros cúbicos por día de agua en la corriente underflow, 526.88. Por otro lado, tengo que proceder de la misma manera con el overflow, ¿no? Yo sé que salen 475 toneladas por día de sólidos en esta corriente del overflow, que representarían el 25% de esa corriente de pulpa. La pregunta es cuánto en tonelaje representaría 100 menos 25, que sería el porcentaje de líquido, de agua, de tal forma de que partes másicas de sólidos con partes másicas de sólidos se me simplifican y me quedarían partes másicas de agua en el numerador. Así que en ese sentido, en ese corchete, vamos a tener el tonelaje de agua de la corriente overflow. Y bueno, considerando la densidad del agua, que es la unidad, encontramos de que el caudal de agua del overflow va a ser de 1.425 metros cúbicos por día. Ya contamos ahora con el caudal de agua del underflow. Si retrocedemos al balance de líquido, ¿no? Que nos indica la ecuación 1, ya contamos con este caudal, ya contamos con el caudal de agua de la humedad. Lo que no tenemos es el caudal de agua de la alimentación a la primera batería de ciclones, ¿no? Y lógicamente, si se dan cuenta, ¿no? Si nosotros analizamos esta gráfica, nos vamos a dar cuenta de que, miren, la alimentación acá a la primera batería se divide en dos corrientes de salida, el overflow total y el underflow total. En ese sentido, lo que claramente podemos inferir es de que la suma de los caudales del overflow total más el caudal de agua del underflow total me va a dar el caudal de agua de la alimentación a la primera batería de ciclones, ¿no? Entonces, esto lo podemos deducir del diagrama, porque miren, esta es la única corriente de entrada. Hemos indicado de que todo este conjunto de ciclones va a representar para mí la unidad de clasificación global, total, de tal forma de que solo vamos a tener un overflow y un underflow, ¿no? Entonces, en ese sentido, el caudal de agua de la alimentación va a ser igual al caudal de agua de las salidas, overflow y underflow. Así que si yo sumo esos valores que acabo de determinar, justamente por eso se hizo el cálculo del caudal de agua del overflow, si yo sumo estos dos valores, voy a tener lógicamente el caudal de agua de la alimentación a la primera batería de ciclones, 1951.88 metros cúbicos por día. Y ahora ya tengo todos los caudales para poder sustituir en la ecuación 1 y saber, bueno, cuánto vale Q sub 1, que en este caso sería 1400 metros cúbicos por día, ¿no? ¿Qué más podemos indicar? Me están pidiendo calcular el porcentaje de sólidos en peso que se alimenta a la etapa de ciclonaje. Hemos indicado de que estamos hablando de la primera batería de ciclones, ¿no? Para eso tenemos que recurrir a la ecuación, bueno, pues principal para estimar cualquier porcentaje de sólidos en peso. En este caso me piden el porcentaje de sólidos en peso de F sub C, ¿no? De la alimentación a la batería de ciclones 1. Y si yo quiero conocer este porcentaje de sólidos, yo tengo que dividir el flujo másico de sólidos entre el flujo másico de pulpa por 100. Esta expresión me va a permitir a mí encontrar este porcentaje de sólidos en peso. Así que yo tengo que preguntarme, ¿yo cuento con el flujo másico de sólidos de la alimentación a la primera batería? Evidente, lo acabamos de hacer hace un momento, ¿no? En el anterior cálculo, miren, claramente podemos notar de que F sub C es igual a 1453.5 toneladas por día. Para nosotros, este flujo másico MSF sub C, ¿no? Que se puede ver aquí en el numerador, va a tener esta nomenclatura, esta notación que creo que es mucho más amigable, F sub C, 1453.5 toneladas por día.
Lo que no conozco es el flujo másico de pulpa de esta corriente. No sé cuánto es esa corriente. Pero si yo recurro al balance por corrientes, claramente puedo notar de que el flujo másico de pulpa de la corriente de la alimentación va a ser igual al flujo másico de sólidos más el flujo másico de líquido. Y bueno, pues si hablamos de líquido, vamos a tener tres corrientes que aportan con líquido, ¿no?, a la alimentación de la primera batería. Primero hemos indicado el caudal de agua Q sub 1, que estamos representando eso como M sub L1, ¿no? El caudal de agua que proviene de la humedad, M sub LH, y bueno, pues también tenemos agua que proviene de la descarga del molino, que es igual a la cantidad de agua del underflow total, habíamos indicado, M sub LS, ¿no? Otra vez vamos a ver el diagrama, ¿no?, para un poquito ubicarnos mejor. Miren, estamos hablando de esta corriente, ya contamos con el flujo másico de sólidos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto de agua hay en esta corriente? La suma de agua más sólidos, lógicamente, es pulpa. ¿Cuánto de agua hay en esta corriente de aquí? Bueno, pues tengo que ubicar quiénes están aportando con agua a dicha corriente. Miren, estamos hablando de la descarga, pero la descarga es igual al underflow total, hablando en términos de líquido. O sea, el agua que se alimenta al molino sale también en la misma proporción. Tenemos aquí un caudal de agua que proviene de la descarga, ¿no? El caudal Q sub 1 y el caudal que proviene de la humedad. Como la densidad del agua es 1, ¿no?, el caudal y el flujo másico de agua numéricamente, bueno, pues son iguales. Así que como ya conocemos estos caudales, Q sub 1 vale 1400, el caudal de agua del underflow es 526.8 metros cúbicos por día y de la humedad es 25, entonces ya podemos reemplazar estos valores en este balance de flujos másicos, ¿no? Y bueno, pues en su defecto también podían haber utilizado este valor total, ¿no?, el caudal de agua de la alimentación a la batería de ciclones, que es de 1951.88 metros cúbicos por día. Como la densidad del agua es 1, caudal y flujo másico son pues prácticamente iguales, hablando en términos numéricos. Así que ya contábamos con este valor. Son dos maneras diferentes de poder resolver el ejercicio, ¿no?, el largo y el corto. Va a depender de ustedes de cuál prefieran manejar, ¿no? En ese marco vamos a tener de que el flujo másico de pulpa va a ser igual a 3.405.38 toneladas por día. Reemplazando en esta expresión, vamos a tener, por tanto, de que el porcentaje de sólidos en peso que se alimenta a esta primera batería va a ser de 42.68%. Finalmente, o bueno, ya casi para terminar, me piden elaborar el balance de sólido-agua, ¿no? Y habíamos indicado de que conviene hacer la evaluación por corrientes. Y son 5 corrientes las más importantes en todo circuito, ya sea un circuito cerrado directo o un circuito cerrado inverso. Y estamos hablando de la alimentación fresca F, el overflow, el underflow, la alimentación a la primera batería de ciclones, o al ciclonaje en forma general, y la descarga del molino. La alimentación fresca de sólidos secos hemos indicado que es 475, ¿no es cierto? Por tanto, como ingresan 475 toneladas por día de sólidos secos al circuito, también salen 475 por el overflow. Ya tendríamos estos dos flujos másicos. Por otro lado, el underflow lo acabamos de determinar con la razón de recirculación, 978.5 toneladas por día. La suma del flujo másico del overflow y el underflow me va a dar el flujo másico de la alimentación a la etapa global de ciclonaje, que sería 1.453.5 toneladas por día. Esta suma obviamente es lógica porque estamos hablando de un overflow total y un underflow total. La descarga del molino va a ser de 978.5 toneladas por día también, al igual que el underflow. ¿Por qué? Bueno, pues porque si vemos el flujograma, notamos, miren, de que esta corriente de sólidos entra. Lo que va a pasar en el molino va a ser de que los sólidos se van a fragmentar, van a reducir su tamaño y también salen en la misma proporción. O sea que, como en acá estaban entrando en 978.5 toneladas por día, también van a salir del molino en la descarga, ¿no? 978.5. Como ya contamos con la densidad relativa de sólidos, si no estoy mal es 2.7, vamos a retroceder a los datos del problema. Aquí está, ¿no? Me están indicando de que la densidad relativa de sólidos va a ser 2.7. Así que como va a ser 2.7, lógicamente nosotros podemos inferir que esta columna ya puede ser fácilmente calculada.
porque sabemos que densidad es igual al flujo másico entre flujo volumétrico Q, ¿no? Si despejamos de ahí flujo volumétrico Q, esto va a ser igual al flujo másico entre la densidad. En otras palabras, yo tengo que dividir cada corriente que corresponde a la columna del flujo másico entre la densidad 2.7 para poder generar esta columna de aquí que correspondería al caudal de sólidos de cada corriente. Listo, con eso ya he elaborado el balance de sólidos. Por otro lado, el balance de líquido. Bueno, pues ya no es complicado porque ya conocemos todos los caudales. El caudal que proviene de la humedad, 25, el caudal del overflow, ¿no? De agua, 1425 metros cúbicos por día, el caudal del underflow, 526.88 metros cúbicos por día, que es el mismo caudal que sale en la descarga del molino, 526.88. Y la sumatoria del caudal del overflow más el underflow me va a dar el caudal de agua que se alimenta en la primera batería de ciclones. Como caudal y flujo másico numéricamente son iguales cuando hablamos de agua, porque su densidad es 1, entonces estos mismos valores se podrían copiar en esta columna que correspondería al flujo másico, ¿no? Y con esto ya podríamos decir que hemos culminado con el balance sólido-agua. Es básicamente todo lo que me estarían pidiendo. Sin embargo, es importante generar esta información extra, porque más adelante podemos llegar a necesitar de esta información. Poder encontrar el balance de pulpa, ¿no? O en su defecto directamente en una tabla esquemática, bueno, pues indicar estos otros datos, ¿no? Que corresponderían al porcentaje de sólidos en peso y en volumen de cada corriente. Primero, la alimentación, bueno, pues es 95% cuando hablamos del porcentaje de sólidos en peso, porque habíamos indicado que la humedad era del 5%. Por tanto, de sólidos tendríamos 95%. En el overflow ya teníamos el valor 25%, en el underflow también 65%. En el inciso C acabamos de determinar este porcentaje de sólidos en peso que corresponde a la corriente de la alimentación a la primera batería, 42.68. Y bueno, pues la descarga del molino también va a descargar pulpa con 65% de sólidos en peso. El porcentaje de sólidos en volumen se encuentra dividiendo el caudal de sólidos entre el caudal de pulpa. ¿No es cierto? Entonces, claramente en acá ya tenemos el caudal de sólidos de cada corriente. Hay que dividir estos caudales entre la sumatoria del caudal de sólidos más el caudal de líquido. Por ejemplo, para la alimentación a la batería de ciclones, lo que yo tendría que hacer es, bueno, pues dividir el caudal de sólidos de esta corriente, que sería ¿cuánto? 538.33 metros cúbicos de sólidos por día, entre 538.33 más 1951.88, que tendría que ir en el denominador, y esa razón multiplicarla por 100, porque recordarán que si yo sumo el caudal de sólidos con el caudal de agua de esta corriente, voy a tener el caudal de pulpa de esta corriente. Dividiendo el caudal de sólidos entre el caudal de pulpa por 100, voy a tener el porcentaje de sólidos en volumen de estas corrientes. Y bueno, con eso logramos generar esta columna de aquí. Ahora, ya con esto habríamos culminado el balance sólido-líquido y tendríamos que ahora, bueno, pues ver cómo vamos a calcular el número de ciclones, ¿no? Considerando que la presión unitaria va a ser de 12 psi y el diámetro de cada ciclón va a ser de 10 pulgadas. Bueno, esto ya no es complicado porque ya lo hemos visto en presentaciones anteriores. Sabemos perfectamente bien que tenemos que emplear esta expresión para determinar la capacidad de un solo ciclón, la capacidad unitaria. Y bueno, ya contamos con la presión interna, ya contamos con el diámetro, solamente que ahora hay que saber manejar unidades porque esta expresión me permite insertar datos con una presión en kilopascales, hay que convertir este valor de 12 psi a kilopascales, y estas pulgadas a centímetros, ¿no? Sabemos que una pulgada tiene 2.54 centímetros. Bueno, pues ya contaríamos con el caudal de pulpa que podría llegar a tratar un solo ciclón, 55.17 metros cúbicos por hora. Ahora, ¿pero cuánto de pulpa estaría ingresando a la primera batería de ciclones? Entonces yo tengo que recordar, bueno, pues mi balance, ¿no? Entonces sabemos de que la corriente que alimenta la primera batería se simboliza con la letra F sub C. Y bueno, no tengo el caudal de pulpa, pero lo puedo conocer sumando el caudal de sólidos 538.33 más el caudal de agua 1951.88. Si yo sumo estos valores, caudal de sólidos más caudal de agua, voy a tener el caudal de pulpa de esta corriente de la alimentación a la primera batería. Y la suma va a ser para mí 2.490.21 metros cúbicos de pulpa por día.
Yo tengo que convertir lógicamente esto en metros cúbicos por hora. Yo sé que un día tiene 24 horas, de tal manera de que día con día se me simplifique y tenga el caudal de pulpa total que se alimentaría a esta primera batería de ciclones, 103.76 metros cúbicos por hora. Entonces yo sé, ¿no?, de esta expresión, que un solo ciclón, no un ciclón convencional, puede llegar a procesar 55.17 metros cúbicos por hora. Así que esta relación es más que válida, ¿no? Al referirme, al decir relación, me estoy refiriendo, bueno, pues a esta razón. Un ciclón está en relación con 55.17. La pregunta es cuántos ciclones yo voy a requerir para poder procesar 103.76 metros cúbicos por hora, de tal manera de que metros cúbicos por hora con metros cúbicos por hora se me simplifiquen y solamente me queden ciclones en el numerador. Esto va a ser 1.88, redondeando vamos a tener 2. ¿Qué quiere decir? Que para poder tratar toda la pulpa que estaría ingresando a la batería de ciclones número 1, voy a requerir 2 ciclones de 10 pulgadas de diámetro que trabajen a 12 PSI, ¿no? Por otro lado, me estaban preguntando calcular la presión interna, ¿no?, de cada ciclón de la segunda batería, ¿no? Ahora esto para nosotros ya va a representar un reto, ¿no? Porque lo que podemos hacer es únicamente estimar esta presión, porque en realidad si uno quiere conocer la presión, lo más aconsejable es pues ver el manómetro, ¿no?, que seguramente tiene esta batería para poder pues ya hacer la medición directa de esta variable. Sin embargo, con esta expresión podemos estimar, no podemos aproximar el valor de la presión. Si despejamos vamos a tener la ecuación número 2, porque lógicamente esta constante y este diámetro que multiplican pasa al otro miembro a dividir, la raíz pasa al otro miembro como exponente y voy a tener una segunda ecuación, donde Q va a ser la capacidad unitaria, lógicamente. De sub C va a ser el diámetro de los ciclones, donde en el enunciado me estaban indicando de que los ciclones de la segunda batería también tienen un diámetro de 10 pulgadas. Lo que no tendría sería este valor de Q. Pero antes de ello yo tengo que saber cuánto de pulpa está ingresando a la segunda batería, ¿no? Por esa razón me estaban dando esta información, me estaban indicando de que a la segunda batería de ciclones entra una pulpa con 28% de sólidos en peso. Y además me estaban dando también el flujo másico de sólidos, 700 toneladas por día. O sea que en acá estarían ingresando 700 toneladas por día de sólidos, ¿no?, en esta corriente de pulpa. Lo primero, lo que tenemos que hacer es lógicamente calcular ese caudal, ¿no? Yo tengo que conocer cuánto está ingresando a esta segunda batería de ciclones, ¿no? Entonces ese caudal lo podemos encontrar sumando el caudal de sólidos con el caudal de agua. Así que lo primero que podemos hacer es determinar el caudal de agua. Miren, están entrando 700 toneladas por día de sólidos que para mí representarían el 28% de la pulpa. ¿Cuánto representaría el porcentaje restante? 100 menos 28. No es básicamente lo que me tengo que preguntar. Entonces, partes másicas de sólidos con partes másicas de sólidos se me simplifican y voy a tener partes másicas de agua. Así que el corchete a mí me expresa el flujo másico del líquido que se encuentra en esta corriente de pulpa. Yo tengo que ver ahora cómo convertir este flujo másico en caudal. Y lógicamente eso se hace con la densidad del agua, 1800 metros cúbicos por hora. Ahora, ¿cómo yo calculo el caudal de sólidos? Bueno, pues de la relación de la densidad. Ustedes saben de que densidad es igual, ¿no? Y por definición, que la densidad va a ser para nosotros flujo másico entre flujo volumétrico. Si yo despejo de acá flujo volumétrico, voy a tener flujo másico entre densidad, ¿no? El flujo másico de sólidos, miren, es 700 toneladas por día. La densidad de sólidos es 2.7, ¿no? Así que con esta relación, con esta razón, yo ya tendría el caudal de sólidos de la alimentación a la segunda batería de ciclones. Por otro lado, si yo le sumo este caudal de sólidos, el caudal de líquido que acabamos de calcular, 1800, voy a tener el caudal de pulpa, ¿no?, de la corriente que alimenta a la segunda batería de ciclones, que sería de 2059.26 metros cúbicos por día. Pero yo no puedo reemplazar este valor aquí, ¿no? Porque yo sé de que Q para mí representa el caudal solamente de un ciclón. La pregunta ahora es ¿cuántos ciclones hay en la segunda batería?
Recuerden que en la primera batería hemos determinado de que tendrían que haber 2 ciclones de 10 pulgadas para que trabajen a 12 psi de presión. Es importante para, bueno, pues responder esta pregunta, ¿qué es lo que nos dice la lógica? ¿No? Y cuando nosotros alimentamos un cierto tonelaje, ¿no?, a un ciclón o a una batería de ciclones en forma general, bueno, lógicamente se va a registrar una presión, pero la presión y la capacidad son directamente proporcionales. Bueno, pues ¿en qué sentido? Porque si digamos yo proceso un mayor tonelaje, la presión aumenta, pero si el tonelaje disminuye, la presión también disminuye. Es básicamente lo que nos dice la experiencia, ¿no? Y también la lógica. En ese sentido, como en esta segunda batería estamos procesando menos tonelaje, estamos procesando un caudal de pulpa menor que en el caso de la primera batería, es lógico pensar de que la presión tendría que ser también menor. Recordarán de que los ciclones de esta primera batería estaban operando a 12 psi, así que yo tengo que encontrar una presión que, bueno, pues se aproxime a 12 o en su defecto sea menor a 12, porque estamos indicando de que procesamos un tonelaje menor. Entonces podemos inicialmente indicar de que tenemos un solo ciclón. Si en la segunda batería nosotros tuviésemos un solo ciclón, este caudal total para mí representaría, bueno, pues la capacidad unitaria Q. Y si nosotros reemplazamos este valor en esta expresión, vamos a encontrar una presión seguramente en kilopascales que hay que convertir a PSI. Bueno, yo hice el cálculo y bueno, pues sale una presión de 29, una presión demasiado grande. Algo que, bueno, pues de ninguna manera es lógico porque no podemos pensar que los ciclones están operando 29 psi cuando miren el tonelaje es mucho menor. Lo que es lógico pensar es de que en esta segunda batería también se encuentran operando 2 unidades, o sea, 2 ciclones. Si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, el caudal unitario va a ser la división del caudal total entre 2. 2059.26 metros cúbicos por día, ¿no? Dividido entre 2 me va a dar, bueno, pues la cantidad de pulpa que se estarían distribuyendo entre ambos ciclones, ¿no? O sea, quiere decir que a cada ciclón van a entrar 42.90 metros cúbicos por hora. Si yo reemplazo este caudal unitario en la expresión 2, voy a tener una presión de 7.26 psi, una presión que es bastante lógica, porque estamos indicando de que en la segunda batería estamos procesando un menor caudal de pulpa. Así que era lógico pensar de que la presión también sea menor, 7.26 psi, resultaría un valor coherente. Sin embargo, en la práctica se recomienda siempre hacer mediciones directas de presión porque normalmente los hidrociclones ya cuentan con un medidor, cuentan con un manómetro. Bien, con esto ya concluimos el problema del día de hoy, ¿no? Una pregunta interesante que podríamos hacernos es ¿por qué se implementarían las 2 baterías de ciclones? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué no solamente una sola batería? ¿No? Y esto se relaciona con bastantes aspectos operativos, ¿no? Que se los dejo a ustedes para que de repente puedan pensar, puedan tratar de buscar una respuesta y si la tienen, la pueden compartir en la caja de comentarios. Eso sería todo por hoy. Hasta un próximo video.